Ahora estamos con Daniel Kelly, que es el esposo de Andrea. Daniel habla inglés y Andrea nos va a ayudar a traducir. Listo. ¿Quieres traducir eso? So she's just introducing you and that you're my husband and that you speak English and I'll help you translate. Hola Daniel, estabas compartiendo conmigo tu experiencia a través de una sesión que hicimos y de este momento me ha nacido la propuesta de que lo compartiéramos con más personas y tú voluntariamente, amablemente has aceptado y es lo que vamos a hacer ahora. So you were speaking before about the experience that you had while you guys were doing the session and she felt the need to share it and you kindly accepted to share it and that's what we're going to do now. Yes. Do you want me to answer right now? ¿Quieres que empiece con su experiencia? Okay, yes. Okay, so at the time of the session itself, I found that everything about it was touching me from a very deep level. It was like you understood a lot more than I expected. Cuando hicieron la sesión, cuando se hizo esa sesión, él sintió que tú lo estabas pudiendo entender desde un nivel muy profundo. Eso fue lo que él sintió durante esa sesión, esa comprensión profunda de parte tuya. It was very interesting to see you pick up on a lot of things that I felt deep inside myself. Que fue muy interesante para él ver que hubieras podido reconocer cosas que él sentía muy profundo, cosas que él ha sentido sobre sí mismo, que son muy profundas. And also that I've been told before. Y cosas que le habían dicho antes también. However, with your session, it seemed to bring a new light for me. Sin embargo, con la sesión que hicieron, él siente que trajo una nueva luz a todo esto. I can't explain exactly what it was. No puedo explicar exactamente qué fue. I just felt that something was a little bit different in the messaging. Lo que siente es que hubo algo un poco diferente en el transmitir del mensaje. And the message that you gave me to repeat to myself y el mensaje que al final le diste que él repitiera was very necessary for me at that time. Era muy necesario para él en ese momento. And it made a lot of sense to me at that time on a deep level below the conscious level. Y le hizo mucho sentido en un nivel profundo por debajo del nivel de conciencia. And looking at it again recently, y viendo nuevamente la sesión recientemente, it was very interesting to see that I couldn't get to that same place of understanding just by reading the words. Fue muy interesante ver que no logró llegar a ese mismo momento de comprensión al leer esas palabras, como había llegado anteriormente. Which for me made me realize how important it was at that time for that message. Que para él fue una realización de entender lo importante que ese mensaje fue en ese momento. And now I'm in a different place, it would be a different message. Y él está ahora en otro espacio y por ende sería otro mensaje. Impresionante que lo puedas poner en palabras porque así es, o sea, cualquier palabra, frase bonita, si no es real, si no es propia, no llega, no se siente. It's impressive that you're able to put it in words like that because any phrase, for as pretty as it can be, if you don't feel it, it doesn't get there, it doesn't achieve. Sí. It doesn't matter how pretty the phrase is. That's exactly right. Sí, exactamente. Muchas gracias por decirlo, Daniel. Me encanta. Yo también honro que el poder recibir este tipo de respuesta porque no es lo más usual.
recibirlo. Siento que lo vive la persona, pero normalmente no lo dicen. She honors the fact that you're able to say it like this because it's not something easy to say, and not everybody can say it like that. So she appreciates and honors that you're able to say it with your words like that. Thank you for your work. Gracias por tu trabajo. Keep going. Que sigas. Ahora, hoy me estás tocando tú a mí, el alma. Today you're touching her soul. Muchas gracias. Gracias. Sí.